primero, gracias por venir, a pesar del día bastante desapacible y antipático. Y gracias a la Fundación Mafre, Casilda, muchas gracias por habernos propuesto este curso. Hoy vamos a hablar de América Latina, que es como una marca, de alguna manera. Han tenido esa maravillosa habilidad de crear esa marca, el Latin American Art, que empezó por el mercado, que empezó con las subastas que empezó a organizar Sotheby's, los primerísimos en el año 80, y yo creo que allá incluso antes, bajo esa marca de Latin American Art. Latin American Art es una marca, porque claro, no tiene nada que ver México. Tiene que ver, por supuesto, pero México con Argentina tiene igual que ver que México con París, o igual tiene más que ver México con París que México con Argentina, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un continente de muchos países diferentes, cada uno con su personalidad, y hoy vamos a descubrir un poco la personalidad de tres de esos grandes países coleccionistas. Nos ha fallado el cuarto, que era Venezuela, país grandísimo coleccionista, como país, como sociedad, tanto institucional como privada, porque Osbel Suárez, que es un gran especialista, es el comisario la maravillosa exposición de la Fundación March América Fría y la maravillosa exposición al Reina Sofía sobre todos los ópticos, que hace ya algunos años. Osbel tiene un problema de cervicales, que está en una crisis de esas antipáticas y está en la cama postrado. Pero bueno, eso nos da tiempo a hablar un poquito más. Vamos a ir de norte a sur, sobre México, Brasil, y yo terminaré hablando de Argentina. En la mesa conmigo tenemos a dos buenos y bastante viejos amigos, Fernando Cordero, con el que estuvimos juntos en la Junta de Arte Madrid. Fernando Cordero, de La Lastra, es fundador y director de la Galería La Caja Negra desde su creación en 1998. Desde 2011 participa en la dirección de la Galería Proyecto Paralelo en México, que es una de la razón fundamental por la que está hoy aquí, porque conoce muy bien el mundo del coleccionismo y del galerismo mexicano. Ha participado en todas las ediciones de Arco y en las de Zona Maco en México, además de muchas otras ferias internacionales. También ha participado en numerosos simposios sobre arte gráfico. Su galería está especializada en gráfica, y ha realizado presentaciones y conferencias en distintas instituciones como la Calcografía Nacional, la Universidad Complutense, etcétera, etcétera. Me acorto un poquito para entrar en materia lo antes posible. Ha comisariado y ha escrito el catálogo para la exposición gráfica mexicana Arte y Revolución en la Universidad de Valladolid. También ha colaborado con numerosas instituciones mexicanas para la realización de exposiciones, tanto en la Ciudad de México como en Puebla y Oaxaca, etc. En la galería, por supuesto, realiza y produce y financia la edición de obra gráfica de muchos artistas, entre ellos muchos artistas mexicanos como Jonathan Hernández, Iñaki Bonillas, Laureana Toledo, etcétera, etcétera, y por supuesto no mexicanos, claro. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Arte Madrid, en la que estuvimos juntos en ese momento, y de la Junta Directiva del Consorcio de Galerías de Arte Españolas. Si te parece, ya hago tu presentación, ¿no? Y ya nos ponemos a hablar. A mi izquierda tenemos a Arturo Moreno, coleccionista de muchas cosas, pero con una sección bastante especial de arte brasileño, que es una de las razones por las que está aquí. Arturo es licenciado en Derecho por la Complutense y máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresas. Tiene una carrera profesional extensísima, que si no te importa la reduciré mucho, extensa e intensa. Ha tenido puestos de gran responsabilidad en grandes empresas, especialmente en Telefónica, donde ha sido director general de Relaciones Institucionales de todo el grupo. Ha sido también consejero de muchas otras empresas como Puleva,
presidente de Multipark y presidente también de Telemadrid durante unos cuantos años recientemente. En lo que respecta a su actividad cultural, ha sido consejero del SEACEX, Sociedad Estatal para la Acción Cultural, que desarrolló una actividad muy intensa en muchos de los países, sobre todo americanos, pero no solo americanos, presentando a muchos de los artistas españoles modernos y contemporáneos. Ha sido patrono también miembro del patronato del Reina Sofía y siendo director general de Relaciones Institucionales de Telefónica, consiguió patrocinios muy importantes en el Reina Sofía para la edición de los catálogos razonados. Ayer hablábamos de la importantísima función que cumplen los catálogos razonados, estableciendo el corpus cierto y verdadero de la obra de los artistas. Entre esos catálogos razonados está el de Bores, que es un catálogo ejemplar, hecho con la familia, con la hija y con la nieta, el de María Blanchard, el de Monpó, el de José Guerrero. Para el IBAM consiguió el patrocinio para el catálogo de Guerrero y también patrocinaron exposiciones como la de Alberto Sánchez y Guillermo Cuitca. También gracias a Telefónica y su participación fue posible la exposición de Picasso a Barceló con los fondos del Reina Sofía, que se presentó en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y la Pinacoteca Nacional de Sao Paulo, país al que ha viajado en numerosas ocasiones y, como he comentado al principio, del que tiene una interesante colección de pintura brasileña, país que conoce bien y nos hablará sobre eso, pero le damos la palabra a Fernando para que hable sobre México, por favor. Muy bien, muchas gracias, Guillermo, muchas gracias a todos. Para empezar, yo diría que México empieza el siglo XX, como un país que produce arte, pero no tiene mercado del arte. No existe ningún mercado del arte. En la contraposición sería quizás Estados Unidos, que es un país que tiene mercado del arte, pero no produce arte. El arte en Estados Unidos empieza a comprar de Europa a principios de siglo. Ese es el inicio. Para entender a México hay que irse un poco a la historia del país y a lo que significó la Revolución Mexicana de 1910-1920. La Revolución Mexicana, sobre todo la posrevolución, elige la cultura como eje que articula el Estado. La cultura, la construcción de la nación mexicana de la posrevolución se establece a partir de la cultura y en las artes plásticas a través de lo que es el muralismo, que es evidentemente el muralismo, el único patrón es el Estado, que se erige como un movimiento de una importancia, a ver si lo hago bien, no sé si lo hago bien, ahí estamos. Para entender un poco lo que significó el surgimiento del muralismo, la segunda exposición individual que realiza el MoMA, la primera fue Matisse, la segunda exposición individual fue Diego Rivera. Diego Rivera, que tuvo que hacer unos murales portátiles para que se pudieran exponer, para entender eso que era el muralismo. El muralismo es el primer estilo de arte americano que triunfa, mucho antes que el expresionismo abstracto y tal, hubo el muralismo, pero que triunfa en todo el continente y tiene repercusiones mundiales. De hecho, Rivera, cuando acaba su exposición, le encargan unos murales específicos ya referidos a la realidad americana, que están todavía en el MoMA, que son todo este tipo de... Entonces, tenemos ahí esta construcción del muralismo con el Estado como patrón, pero ¿dónde está el mercado? ¿Dónde está el mercado? Ellos ejercen una influencia ideológica muy grande. Ahí tenemos una imagen de Siqueiros con Pollock. Pollock fue alumno de la Escuela de Arte Experimental que organiza en Nueva York Siqueiros. Es decir, el expresionismo abstracto bebe, entre otras fuentes, de los muralistas. Digamos, una cierta idea de la energía de la acción pictórica, etcétera, les viene directamente, y de hecho en los inicios de Pollock hay unas figuraciones que se asemejan mucho a las figuraciones de Siqueiros. Es decir, hay una influencia intelectual muy grande, pero claro, ¿dónde está el mercado? Entonces,
lo que empiezan a hacer los muralistas que consiguen este mercado americano es hacer pintura de caballete para poder, digamos, bueno, aquí incido un poco más en el triunfo del muralismo. Esa es una pieza muy importante de Isami Noguchi, o sea, es hasta tal punto el triunfo del muralismo en lo que se llama la escuela mexicana, que Noguchi va a México en el año 34 y hace un mural monumental de más de 20 metros en un mercado, en el mercado Abelardo Rodríguez, que es un mercado popular que todavía existe y todavía funciona como tal. Es un mural figurativo muy interesante. Esa es una escena del mercado donde todavía se ve un mural de O'Higgins con gente alrededor. Entonces, claro, tenemos que no hay mercado en México, entonces los artistas mexicanos donde van a vender es en Estados Unidos. ¿Qué se puede vender en Estados Unidos? Hay dos elementos triunfadores. Uno, la pintura de estos artistas. Por ejemplo, esto es una pieza de Rivera, que es el retrato de Natalia Hellman, la mujer de Jack Hellman. Es decir, ellos hacen por encargos una pintura de caballete, que esa sí que la pueden vender de alguna manera, ¿no? Esa es una de, digamos, estamos hablando de los años 40, etcétera, ¿no? Por una parte, eso tiene un cierto triunfo en el mercado y se empieza a coleccionar. Hellman... ¿Puedo interrumpir? Sí. Para decir quién era Hellman, ¿no lo vas a contar tú? No, cuenta. No, es el gran financiador y productor de películas, sobre todo las de Cantinflas. Mira, lo iba a señalar ahí porque ahí tienes un Tamayo de la colección Hellman, que es el retrato de Cantinflas hecho pintado por Tamayo. O sea, ese fue su gran fortuna. Entonces, digamos que una de las salidas hacia el coleccionismo de los artistas mexicanos es venderle a gente, sobre todo de Estados Unidos, este tipo de pintura. Hay otra salida que es más desconocida, y como es un poco mi territorio me voy a ella, que es la gráfica política. En México se crea en el año 35 el Taller de Gráfica Popular, que tiene una enorme trayectoria, ¿no? Entonces, el Taller de Gráfica Popular editaba gráfica política gratuitamente para organizaciones obreras. Y luego editaban carpetas ya con el texto en inglés para el mercado americano también. Esa carpeta, por ejemplo, está diseñada, el diseñador y que llevaba las ediciones del TGP en esta época era Hannes Meyer, que había sido el director de la Bauhaus en el exilio mexicano. Entonces, digamos que hay esas dos facetas. Por una parte, la pintura que se vende a los particulares y la parte gráfica, que también el mercado viene a ser el mercado del norte. Por eso la carpeta está en inglés, aunque sean los artistas mexicanos, ¿no? Hellman. Entonces, bueno, ahí llegamos, digamos, hasta los años 30. En los años 30, ¿qué sucede? Es el primer hito del galerismo mexicano, es la Galería de Arte Mexicano, la GAM, que se crea en el año 35. Inés Amor es el gran personaje de la galería. Esa foto es de la exposición surrealista que se celebra en el año 40 en la GAM. Esa exposición en la que interviene Bretón, que interviene Rivera, en la que hay un cuadro al fondo que es Las dos Fridas, que estuvo durante mucho tiempo en la GAM, y la GAM representa, es una galería fundamental, todavía existe, aún existe, y es una galería, es la primera, si hay 3 o 4 hitos galerísticos en México, que los voy más o menos a desgranar, el primero es la GAM. La GAM tiene a Siqueiros, tiene a Rivera, tiene a Frida Kahlo, tiene a todo el grupo de lo que se denomina la Escuela Mexicana, los muralistas, y también empieza a tener los otros artistas que surgen un poco alrededor. Juega un papel fundamental en la venta porque además tiene grandes compradores fuera de México. Incluso tiene una cosa muy importante que es un archivo. La GAM, desde su primera venta, conservó el negativo fotográfico de la pieza, quién la compró, si tuvo reportes de prensa, es decir, hay obra, el famoso cuadro desaparecido
de Frida Kahlo en Rusia, lo tienen, la fotografía que existe es la que tiene la GAM en su archivo. Es decir, esa conservación del archivo por parte de la GAM es fundamental para el desarrollo. Entonces, ahí la GAM ya establece esta idea de mezclar los artistas internacionales con los artistas mexicanos. Y ahí ya sí se va gestando, digamos, un coleccionismo incipiente, local, todavía muy llevado a personalidades, digamos, Carrillo Gil, Dolores Olmedo. Digo dos personas que tienen museo en México. Dolores Olmedo por la parte de Rivera, Carrillo Gil es el gran coleccionista de Orozco, pero ya se van creando patrimonios de coleccionismo que luego se constituyen como museos. Ese es un poco ahí empieza un poco lo que es el cambio que sucede, viene, digamos, en los años 60, cuando en México, digamos, que se moderniza, se crea ya una burguesía urbana, se crean nuevos barrios, etc. Es decir, empieza a haber una sociedad un poco más amplia, es un momento de desarrollo, ¿no? Y ese es el momento, de la zona rosa. La zona rosa que tiene todo un conjunto, de galerías, Antonio Souza, Proteo, Prisa, etc. He sacado la foto de las Pecanins, porque las Pecanins tienen una historia muy entrañable y maravillosa. Las Pecanins son 3 hermanas catalanas, exiliadas, que abren la galería en el año 64. La galería dura hasta el 2010, o sea, tiene una larguísima trayectoria. Ellas además establecen un vínculo importante con España porque en el 74 abren galería en Barcelona. Entonces, son un flujo de artistas catalanes en México y mexicanos en Barcelona, que hubo mucho trabajo, incluso con la Joan Prats también trabajó, es un poco debido a ellas. O sea, ellas representan ese espíritu de la zona rosa. La zona rosa, cuando hablábamos ayer de coleccionismos distintos, para mí el coleccionismo muchas veces no es la gran colección, no, el coleccionismo muchas veces responde a que hay ecosistemas de gente que participan de las mismas inquietudes. Y eso se localiza muy bien en momentos como la zona rosa. Hay una colectividad de gente que son los que se ven en el teatro, se ven en las galerías, son amigos de los artistas, van a los mismos bares, y eso crea un ecosistema cultural. Ayer decía una cosa Alfonso Albacete muy importante, que dijo: nos compraban cuadros porque querían que los pintáramos. Quiero decir, yo creo que los ecosistemas culturales son... La zona rosa fue un poco esto, ¿no? Representan un poco, y para mí ahí se representa lo que es verdaderamente el inicio del galerismo en México. El coleccionismo que había era muy incipiente, eran sus amigos, se comparaban entre ellos, no es todavía un coleccionismo destacado, o sea, no es un coleccionismo destacado. Este es un apartado interesante. La Galería Diana es una galería que funcionó desde el año 55 hasta el 65 en el centro de México, también organizada por 2 exiliados, Jesús Baligay y Rosita García Scott, músicos los dos. Es una galería de las que ha casi desaparecido la información, aunque este lunes pasado en la residencia de estudiantes Samuel Diz dio una conferencia y está estudiando sobre la Galería Diana. Tiene importancia porque, por ejemplo, la primera exposición de Remedios Varo se hace en la Galería Diana. Vera Stravinsky, por la relación que tenían, va a México y Vera Stravinsky expone en la Galería Diana. Pero les decíamos antes, muchas veces de las galerías no quedan testimonios porque nadie mantiene un archivo, y por eso a veces hay que hacer una labor muy de investigación, de todo este tipo de cosas. Ahí empezamos un poco con un aparato institucional. Ese es el Museo de Arte Moderno,
bueno, está la escultura de Guériz delante, la serpiente de Guériz, el Museo de Arte Moderno, que es como los años 60 también, que es cuando empieza, digamos, a afianzarse institucionalmente el coleccionismo institucional en México, ¿no? En ese momento el artista, digamos que después de los muralistas pasa una cosa, viene la Guerra Mundial, hay un momento en el que tienen mucho mercado los artistas mexicanos porque los norteamericanos compran en México, no van a Europa a comprar, pero después de la Guerra Mundial pasa una cosa y es la Guerra Fría, y la Guerra Fría establece una dicotomía mundial en el arte. En la abstracción es lo bueno, el expresionismo abstracto, la abstracción, y todos los realismos, sean realismos socialistas o sean realismos de cualquier tipo, se deterioran de alguna manera. En ese momento, México también responde a estos elementos y se produce un poco la generación de la ruptura, que son los artistas mexicanos que quieren salirse del gran fantasma de los muralistas, de la escuela mexicana. En ese momento el artista, digamos, dominante en el mercado es Tamayo. Tamayo es un artista absolutamente exitoso, es el que domina, digamos, el mercado hasta tal punto que puede ya más mayor, construir un museo, el Museo Tamayo, que es un museo importante, con su colección. Entonces, ahí ya se produce este fenómeno un poco de, digamos, de consolidación de colecciones. Hay un hecho importante, que voy un poco así porque no tenemos mucho tiempo y voy un poco salteado. Hay una colección importante que se crea alrededor del núcleo industrial que es Monterrey, que es la colección FEMSA. FEMSA eran los distribuidores de Coca-Cola en México, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco la importancia de que la gente se acerque, y se crea el Museo de Monterrey y se consigue que toda una serie de personas ligadas al mundo de la industria y de Monterrey, que es la ciudad rica, etcétera, se acerquen al mundo del arte. FEMSA es un poco, que es una gran colección, es un poco la que dispara esto. En otro lugar, que es Guadalajara, es muy importante la familia López Rocha. La familia López Rocha, Aurelio, tiene una colección que se llama Alma Colectiva, no sé si tengo aquí alguna imagen. Sí, ese es Aurelio López Rocha. Él tiene una colección que se llama Alma Colectiva, y su hermana fue la gran Gabriela, fue la que crea la primera feria de arte en México, en el año 90. Es decir, ahí estamos ya un poco en el mundo, por así decirlo, de los años 80 de la modernidad. En los años 80 sucede lo que antes comentaba Guillermo, que es el boom latinoamericano. De repente el epíteto latinoamericano, en el que no creía nadie, porque de un país a otro, digamos, hay diferencias muy notables, pero consiguen una cosa, y es que en la Tate, en el MoMA y en el Pompidou haya un consejo asesor de compras de arte latinoamericano. Claro, si tú consigues esto, es que has triunfado de alguna manera. No hay nada parecido con arte español ni francés, etc. De repente la etiqueta latinoamericana, que es vaga, pero que tiene estas connotaciones de algo político, lo colonial, etcétera, etcétera, de repente sirve como amalgama y al final casi está siendo un elemento positivo porque los valores se le han ido pegando. Pero el boom de lo latinoamericano, que viene desde la periferia, para decir que ya los centros no existen, que ya no es París, que ya no es Nueva York, sino que ahora es la periferia la que tiene un papel, es, digamos, muy importante. Y alrededor de ese momento es cuando todos estos coleccionistas funcionan de alguna manera, ¿no? Ahí hablaríamos de la creación de colecciones Jumex, Coppel, Televisa, Blanstein, Slim, Pérez Simón, que bueno, ahora tenemos una ocasión interesante en Madrid porque podemos ver
una selección de la colección Pérez Simón en centro-centro y una buena selección de la colección Blastein en la Casa de México. Por cierto, se me olvidó decir antes que con respecto a la gráfica política mexicana está siendo reivindicada en los últimos años cada vez más, y ahora mismo en el Metropolitan Museum de Nueva York hay una exposición dedicada a la gráfica mexicana de estos años, ¿no? El tercer momento, si el primer momento fue la GAM, la Galería de Arte Mexicano, la que abre el galerismo y el coleccionismo en México, el segundo momento fue esa horizontalidad de la zona rosa con toda esta serie de galerías, con una burguesía ilustrada, una clase media ilustrada. El tercer momento, a partir de los años 80, es la OMR. Esa imagen es la foto de la antigua galería OMR, ahora tienen una más moderna, pero bueno, esa era una galería muy bonita y fue donde ellos hicieron todo un desarrollo. La GAM es una galería muy importante porque la GAM es la galería que se internacionaliza. La GAM viene a todos los primeros arcos, ahora mismo todavía está en Basilea, en todas las ferias importantes. Y ya es la segunda generación, además, es una galería que ya está en la segunda generación. La GAM es muy importante porque ella, partiendo desde al principio, casi la OMR se crea en el año 84, empiezan con el neomexicanismo, etcétera, pero rápidamente se extiende a todos los lenguajes que se están desarrollando en México, los conceptualismos, etcétera, y luego ya a la esfera internacional. Entonces, hay un hito que en México, que a lo mejor aquí nos suena, que es, en México, en las historias del galerismo y del coleccionismo, hacen mucho hincapié en él, y es que cuando se celebró la exposición en 1990, Esplendores de 30 siglos, en el Metropolitan Museum, es una famosa exposición curada por Octavio Paz, entre otros, donde se mantenía el tópico de presentar el arte mexicano como prehispánico, colonial y México contemporáneo. En paralelo a esa exposición que cíclicamente se ha venido haciendo por parte de México para presentarse fuera, hicieron una exposición que se llama Parallel Project en Nueva York, que organizaron la GAM, la OMR y la Galería Ramis Barquet, que intentaba darle la vuelta, digamos, al oficialismo de lo que era esa consideración. Digo, a lo mejor a nosotros nos suena, pero esa exposición es mítica en México porque intenta ser una ruptura con, digamos, un cierto oficialismo en la manera de entender la construcción del arte en México, ¿no? El otro hito que yo creo que es... bueno, ese es el Museo Rufino Tamayo, que es del año 81. Vale. El otro hito es en el año 92, se crea la primera feria de arte en... Esto no tiene nada que ver, voy a bajarlo. Se crea la primera feria de arte en Guadalajara, Gabriela López Rocha, hermana de Aurelio, fundan Expoarte Guadalajara, que se funda esa feria siguiendo el modelo de Arco, estrictamente el modelo de Arco. Es una feria que prácticamente es el origen de lo que luego ha sido la Feria Maco, que ahora se denomina Zona Maco, pero ya es el intento de coleccionismo volcado en lo internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y lo que estábamos viendo es una imagen del cuarto pilar, digamos, del galerismo en México, que es la Galería Curimanzuto. Curimanzuto es una galería que triunfa mundialmente por una paradoja, y es que porque sus primeros 9 años no tiene sede. Curimanzuto se crea como una galería sin sede y que lo que hace es organizar eventos en un mercado, en una esquina, en una calle, en un edificio en construcción, etcétera, ¿no? Eso se constituye como una mitología de modernidad muy grande y además se hace con el apoyo de un artista, Gabriel Orozco, que es un artista muy destacado internacionalmente y muy exitoso, ¿no? Luego ya, posteriormente, ya a principios del siglo, ya
se constituye como galería con una sede espectacular, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya digamos que es el galerismo lanzado completamente a la esfera internacional, con mucho éxito además y tal. Ahí viene digamos el elemento que consolida un poco todo el desarrollo actual de México, es la creación de la Feria Maco, que es un cambio absolutamente con respecto a lo que había antes. La Feria Maco tiene la habilidad de surgir en un momento en México. México siempre ha sido un lugar muy atractivo, ¿no? Siempre ha tenido esos valores de lugar interesante, atractivo, con un cierto exotismo, si se quiere, y tal, ¿no? Maco tuvo la habilidad de conseguir nuevos públicos, que fue el elemento. En México había gente que tenía, pues, gente adinerada, etcétera, pero que no se había acercado al mundo del arte, ¿no? Y Maco tuvo la habilidad, Maco, que ya lleva 22 años de celebración de las ferias, consigue acercar todos estos nuevos públicos, y además lo hace de una manera, con una estrategia aparentemente un poco frívola. No hace hincapié en el coleccionismo como tal, sino en la experiencia del arte y tal y cual. Esto le produce un éxito tremendo, un éxito que ahora mismo yo creo que puede tener cierto tambaleo, porque hay muchas ferias y es muy complicado, pero sí que ha supuesto un crecimiento exponencial de coleccionistas, de galerías, de actividad enorme en el país, ¿no? Quizás le falta lo que puede faltar un poco en el mundo del arte actual, en el que tenemos todo este sistema de ferias muy fuerte, y a lo mejor falta un poco articular el pensamiento que hay debajo, falta un poco articular el pensamiento, la crítica, el conocimiento, que le dé cierto sustento, ¿no? Porque a veces con la feria solo se frivoliza un poco. Quería resumir, resaltar un poco lo que yo creo que es el sistema del arte en México durante este siglo, por lo menos. Uno, la parte de los artistas es muy sólida, la creatividad en México está asegurada, hay una creatividad tremenda, los artistas son fantásticos, etc. El mercado es frágil, es un mercado que existe porque hay dinero, pero el mercado es frágil, no tiene, digamos, una solidez. Y el tercer aspecto es que desde fuera tiene un enorme atractivo, no solo ahora, sino desde los años 30, que ha tenido, digamos, esa pausa. Y ese sería un poco mi resumen, un poco abreviado de México. Muchas gracias, muy bien. País fascinante, y vamos a otro, igual de fascinante. Sí. Viajamos hacia el sur con Arturo Moreno. Muchas gracias, Guillermo. Hola, buenas tardes a todos. Os presento a Lavapuru, que es el cuadro de Tarsila de Amaral de 1998, que en tupí significa comedor de carne, ¿no? Pues nada, pues este personaje... Pues, ¿corredor? Comedor de carne. Comedor, perdón. Sí. Bueno, en primer lugar, que muchas gracias a la Fundación MAPFRE, que hace honor a su prestigio, impulsando este tipo de iniciativas culturales que yo creo que contribuyen a desarrollar el arte y el mercado también, ¿no? Y además enriquecido por esa constante histórica española a la que siempre solemos referirnos, que es extender puentes con Latinoamérica, ¿no? Y que es especialmente interesante porque además intemporalmente, como ha dicho muy bien Fernando hace un momento, existe un rico y original yacimiento de artistas de reconocida solvencia y relevancia, cuya obra está presente en grandes museos y en colecciones internacionales. Por lo tanto, muchas gracias a MAPFRE por estar siempre a la vanguardia del arte, y gracias muy especiales a Guillermo de Osma, que una mañana de septiembre me llamó por teléfono para hablarme de este proyecto y ofrecerme participar en estas conferencias, ¿no? Enfocando mi colaboración al arte brasileño. Muchas gracias, Guillermo. La verdad, el que debería estar aquí, vamos a contarlo, es Juan Manuel Bonet, el sabio Juan Manuel Bonet, pero por un viaje inaplazable, incautamente dio mi nombre, la de un pequeño coleccionista, desde luego no docto en saberes académicos, pero sí un gran apasionado del arte brasileño, ¿no? Del que notarán hablaré con avariciosa voz de enamorado, con una cierta saudade, porque hace algún tiempo que no voy por allí y sin embargo mis recuerdos nunca morirán.
Entre los papeles que he tenido que leer estos días, me llama la atención dos apreciaciones de dos personas de gran cualificación histórica, con cuyo juicio me siento muy identificado. Uno es un historiador que se llama Ferdinand Braudel, y que decía: puede decirse lo que se quiera de Brasil, mas no se puede negar que es uno de esos países que dejan marcas que impregnan el alma, y en ella dejaron un cierto tono, un determinado perfil, una cierta sazón de la que nunca he conseguido deshacerme. O Blaise Stendhal, el amigo de Tarsila, el suizo aventurero y poeta. Así es el Brasil, de una grandeza inefable, donde la civilización y el salvajismo no contrastan, sino que se mezclan, se conjugan, se casan de manera activa y perturbadora. Se encuentra uno con la respiración entrecortada de admiración y frecuentemente de terror y pasión. Algunas de estas sensaciones las sentí yo la primera vez que llegué a Brasil, concretamente a Sao Paulo, que es una ciudad descomunal, ¿no?, de un alma profunda que provoca una especie de sentimiento telúrico, de inmensidad universal, no aprensible, con su naturaleza exuberante y sensual, donde el aire es de una dulzura salvaje. Como dijo Le Corbusier, Brasil es un motor de luz en el corazón. Pues bien, en ese lugar tan especial que es Brasil, que nadie puede olvidarse, por ejemplo, de la bahía de Guanabara, se ve muy reflejado en el arte brasileño, de un talento también, yo creo que desmedido, caudaloso, pletórico, inagotable, ¿no? No ajeno a lo que es la sociedad brasileña, que me parece que hay un cierto efecto espejo de una sociedad brasileña con rotulantes destellos de ingenio, de creatividad, de innovación, de un inagotable sentimiento de inspiración, reconocible en su muy particular mirada sobre las cosas, ¿no? Aunque yo era familiarmente un pequeño coleccionista de arte inmerso en el grupo El Paso y alrededores, enseguida en mis viajes a Brasil, que no solamente me dejó pues realmente impresionado las vanguardias brasileñas de los años 20, sino las nuevas generaciones que recibieron el testigo de un arte que tiene sello propio, cuya identidad no se ha perdido en ningún caso en el tiempo y que a mi juicio hacen que el arte brasileño, por su cantidad y su calidad, quizás sea en su conjunto siempre la novedad brasileña, el movimiento más renovador y transformador del panorama artístico de Latinoamérica y cuya impronta rebasa sus fronteras, ¿no? Sería muy fácil referirme a conspicuos coleccionistas brasileños, citar las galerías más importantes de las grandes ciudades, lo pueden encontrar en cualquier sitio, y por supuesto sus museos más emblemáticos, pero todo sería absurdo si no profundizáramos un poco en las señas de identidad del arte brasileño. Como acotación, podría citarle colecciones importantes en su tiempo, por ejemplo, la colección Matazaro, el conde Chiquiño, como le llamaban con humor los brasileños, 12º hijo de un gran industrial que debía ser de armas tomar y que fue fundador del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo y de la Bienal de Sao Paulo, estamos hablando de 1951. Y en un principio parecía que iba a donar su colección entera al museo, pero en un sorprendente giro de los acontecimientos decidió en el último momento ceder su colección y la de su esposa de más de 6.000 obras, así de un día para otro, a la Universidad de Sao Paulo. Es decir, como dirían los brasileños, armó confusao. Y podía hablarles de la colección de Gilberto Chateaubriand, ¿no? Esta sí que acabó en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, o de la colección Fadel, que tiene más de 3.000 obras, donde está todo Brasil y los confines de este mundo, la colección del Banco Itaú, la de Roberto Mariño, la de Susana y Ricardo Steinbrück, la de Bernardo Paz, o la de Luis Paulo Montenegro, que hasta recientemente el Banco Santander, la de Alfredo Roberto Setúbal, o la de Pedro Moreira Sales y otras muchas. Y en el apartado de galerías, como no, ya hablaré de la galería de Dan Galería por la amistad que me une con ellos y porque además creo que es una de las mejores galerías de Sao Paulo, la de Luisa Strina, la de Fortes Daliola y Gabriel en Sao Paulo, o Nara Rosler en Río de Janeiro. Y de museos, sin duda el más importante es el MAX, pero hay museos importantísimos en Bahía, el Mamba, está en Belo Horizonte el Museo de Pampulha, que lo hizo todo Oscar Niemeyer, o el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, en fin. Pero quiero entrar en un tema que me parece que desde el punto de vista de la explicación de lo que es el arte brasileño creo que es más interesante, ¿no? Es conocer las raíces del arte brasileño cuyo latido se perpetúa hasta nuestros días y cuyos comienzos fueron tan importantes e innovadores que despertó el interés de los museos más importantes del mundo. Me refiero, claro, a la Revolución Modernista de 1920, que significó una renovación total no solamente del arte
brasileño, sino también de la poesía, de la arquitectura, la fotografía, el cine, etc. Y de eso vengo a hablarles, de cómo empezó todo, y para ello, porque siempre hay una visión personal de las cosas, quisiera hablarles de cuál ha sido mi recorrido sentimental por Brasil y su arte, y quiénes despertaron mi viva pasión por este país y su cultura. En primer lugar, quiero mencionar, no sé si la conocen, a una señora que se llama Frances Reynolds, a la que conocí en el año 2000 en Telefónica, porque vino a verme porque el gobierno español estaba propiciando una exposición que se titulaba Esplendores de España del Greco a Velázquez. Y entonces necesitaban financiación y vino a verme y estuvimos hablando y tal. Y al final esta exposición, que se inauguró en el mes de julio del año 2000 en Río de Janeiro, y fueron los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, a inaugurarla, fue un enorme éxito. Y bueno, pues entablé una relación con ella que ha sido, bueno, de una gran amiga, ¿no? Fue tal el éxito de la exposición que le propuse hacer con Telefónica también, con el patrocinio de Telefónica, una exposición con los fondos que se ha referido antes Guillermo, del Reina Sofía. Entonces hicimos de Picasso a Barceló, una exposición comisionada por María José Salazar, y que reunía a 100 artistas, bueno, pues desde la época de Picasso, como estamos hablando, hasta nuestros días, ¿no? Y tuvo un éxito, estuvo primero en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires y posteriormente en la Pinacoteca de Sao Paulo, y había colas de gente viéndola, y fue me parece que fue una cosa muy importante. Frances, aparte de que le han concedido la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en el 2002, es miembro del Consejo Consultivo del Museo de Arte Moderno de Nueva York, del MoMA, y del Comité de Adquisiciones Latinoamericanas de la Tate Gallery, ¿no? Y en su casa de Río de Janeiro, que era una casa preciosa con vistas al lago Freitas, pues allí conocí, junto a María, mi mujer, en esos momentos, artistas como Ernesto Neto, Adriana Verayao, Beatriz Milá, Cestún, David Muñiz, y la que era pareja del artista Yanaina Chape, David Muñiz. En segundo lugar, quiero citarles, como he dicho antes, a Peter Kohn, ¿no? Que junto a su mujer Glaucia, tristemente fallecida recientemente, es el alma mater de la Galería Dan, mi galería preferida de Sao Paulo, y que dirige infundiendo magisterio junto a sus hijos Flavio y Ulises, ¿no? Y me parece que la calidad y categoría humana de Peter Kohn, y aquí ya, perdón, me voy a esto que se me había olvidado. Esto es un boceto del Guernica, de la exposición que llevamos a Brasil, a la Pinacoteca de Picasso. Esto es la colección de Roberto Marinho, que es una de las principales colecciones de Brasil. Hay cuadros, hay un Tarsila en la esquina, por ejemplo. Esto es la fachada de Dan Galería en Sao Paulo. Tienen dos galerías ahora, una de arte clásico y otra contemporáneo. Estos son los artistas que tienen. Esto hablaré ahora de ello. En fin. Luego, la tercera persona que quiero citar en mi recorrido por Brasil es obviamente Juan Manuel Bonet, ¿no? Que siempre, con su inseparable mujer Mónica, era el director de Reina Sofía cuando organizamos la exposición, y aunque ya había tenido contactos con Brasil desde los años 60, y luego organizó una magnífica exposición en el Iván de Valencia, Brasil 1920-1960, la antropofagia a Brasilia, pues quedó verdaderamente impresionado porque no conocía a Brasil, y le conmocionó muchísimo, y se quedó enamorado del país, y pudo acreditar su potencia cultural inherente a la propia fuerza del país, y fruto de esa visión pasaron dos cosas. Primero, el Reina Sofía adquirió en una operación de dación de pago de impuestos con Caja Madrid el cuadro de Tarsila d'Amarel a Familia, que es un cuadro del año 1925. Es una operación que se hizo junto con un Rozco. El Tarsila fue un canje por impuestos de 3,2 millones de euros, y el segundo, el de Rozco, 2,4. Recordarles que en el año 2019 el MoMA compró el cuadro a Lua por $20 millones. Decirles también que el Tarsila adquirido por nuestro Museo Nacional, que no está ni siquiera en la colección permanente. En 2007, coincidiendo con Arco, convoqué, me acuerdo, a una comida en Rubaiyat a Flavio Kohn, a Juan Manuel Bonet y José Manuel Ballester, y que es una persona también imprescindible dentro de mi Brasil personal. Como sabéis, es Premio Nacional de Fotografía, y les propuse hacer un libro de arquitectura de Sao Paulo, y ese libro se publicó posteriormente, y ahí está Fervor da Metrópole, y es un libro con fotos de Ballester y con textos de Juan Manuel Bonet, ¿no?
Para preparar esta charla, como decía, me he valido mucho de la exposición del Iván, que fue una exposición con un catálogo maravilloso. Si no lo tenéis, os lo recomiendo, que se llamaba Brasil 1920-1960, de la antropofagia brasilia. Estaba dirigido el museo por Juan Manuel en esos momentos Bonet, el cual encargó a Jorge Svart el comisariado general de la muestra, ¿no? Esta exposición trata de 4 décadas decisivas en las que el arte y la cultura brasileñas fueron capaces de forjar una identidad, un lenguaje propio, genuino y auténtico, con 3 etapas claramente diferenciadas pero interconectadas: la revolución modernista del 20 hasta el crack del 29 de Wall Street y la posterior crisis del mercado de café. Luego viene el vuelco socializante de los años 30 con Portinari, Di Cavalcanti y la reconversión de Tarsila, y el cambio de rumbo hacia un lenguaje ya abstracto, constructivista y más internacionalizado, que es con el que acaba la exposición. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuál es la base, el sustrato ideológico de la revolución y modernista? ¿De dónde nace, como diría Mario de Andrade, la mayor orgía intelectual de la historia artística de Brasil? Pues yo destacaría los siguientes hitos. Coincidiendo con el primer centenario de la independencia, la Semana de Arte Moderna de Sao Paulo, semana del 22, en el Teatro Municipal de Sao Paulo. Año por otro lado, mirabilis porque se publicó el Ulises de Joyce, que también murió Marcel Proust, que Tierra Baldía de Eliot, etc. Bueno, fue un año importante. Pero destacar en esta semana del 22, que me parece que debe andar por aquí, es el catálogo de la exposición del Iván de Valencia. Esta es la Semana de Arte Moderno, el cartel conmemorativo que se hizo en el año 22, y ahí participaron, y me interesa destacar su carácter multiartístico, ¿no? Participan pintores como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, John Grath o Vicente Dorrego Monteiro, pero también poetas como Mario de Andrade, como Oswaldo de Andrade, que no tenía nada que ver, no eran familia, Menotti del Pichia o Manuel Bandeira, ¿no? Músicos como Héctor Villalobos, en fin, Tarsila en ese momento estaba en París, en la Academia Julian, y que le daban clases Gleises, le daba clases André Lotte y Leyer, ¿no? O sea, que era una persona que tiene una formación importante, ¿no? En el segundo lugar, en ese mismo año aparece la revista Claxon, a la que Ramón Gómez de la Serna, en su libro Ismos, le dedica un capítulo, y también a su fundador, Mario de Andrade, que era una persona bastante genial. Tarsila do Amaral presenta en tercer lugar su cuadro A Negra, que es un cuadro donde ya se ven un poco las raíces, lo habréis visto muchas veces, las raíces africanas, etc., ¿no? Alguien dijo sobre el carisma de Tarsila que sedimenta a una nación ingenua pero ideal. La verdad que es un personaje como muy literario. En cuarto lugar, el viaje a Minas Gerais, es decir, hay un momento, Ouro Preto, Tiradentes, Sabará, no sé si conocéis todo Brasil, pero vamos, es una parte de Brasil verdaderamente profundo, el estado de Minas de Gerais. Tarsila, entre otros, y lo hace con un magnate del mundo del café y mecenas del mundo cultural, que es Paulo Prado, y con Oswaldo de Andrade, que luego fue su marido. Y con el escritor suizo que antes cité una frase que era Blaise Cenдар, ¿no? En este viaje surge entre los presentes un profundo sentimiento de brasilidad, ¿no? La inmensidad de Brasil, la profundidad de sus regiones, con sus diversas culturas y tradiciones, les produce un fuerte impacto. En quinto lugar, el manifiesto Pau Brasil, ¿qué es esto? El pau, yo no sabía lo que era, siempre me hablaban de Pau Brasil y al final resulta que era un árbol, ¿no? El palo es palo en Brasil y es el árbol ese que tiene además una pigmentación roja, ¿no? Roja, que da también una sensación del vigor y la fuerza del país, ¿no? Estaban ya casados, vivían en París, y se publicó en París en el 1925 Tarsila y Oswaldo de Andrade. Y en Pau Brasil se recoge el poema Atelier, dedicado por Oswaldo a Tarsila, donde se refiere a esta como caipiriña vestida por Poiret, que era un modisto, por lo visto. Y bueno, a Mario de Andrade le llamaba Tarsiguol, ¿no? Como si fuese una sociedad. En 1928 se publica el manifiesto antropofágico en la revista de Antropofagia, ilustrado en el Abapuru, que hemos visto al principio, comedor de carne, ¿no? Entonces aquí lo que sí interesa destacar, porque
Esto es en lenguaje tupí, que eran unos indios originarios del Amazonas y que ocuparon gradualmente la costa atlántica del sudeste asiático, perdón, del sudeste de Brasil antes de la colonización, que practicaban el canibalismo, y ante la falta de identidad de una cultura brasileña autóctona y ante el lastre de la dependencia cultural de Brasil es cuando Oswaldo de Andrade pronuncia la simbolista frase tupí or no tupí, das de cuestión, ¿no? De esta simbiosis, es decir, de la reivindicación por un lado de una identidad ancestral indígena y por otro lado de la asimilación, la metabolización, la deglución, que es la antropofagia, de la cultura del otro, en este caso las vanguardias europeas, surge la renovada identidad de la cultura brasileña, ¿no? En este movimiento de renovación nacional que conlleva una nueva identidad, vivifica un tipo de nacionalismo, de amor al país, a su cultura y sus tradiciones, contradictoriamente abierto, porque el nacionalismo no suele ser abierto, no dogmático, como dijo Oswaldo de Andrade en su manifiesto Solamente me interesa lo que no es mío. El coleccionista brasileño, por lo general, articula su colección en torno al propio arte brasileño, que es una de las razones del alto precio que tienen sus artistas más emblemáticos, ¿no? Como hemos dicho, es inherente a la revolución antropofágica su carácter multidisciplinar e interseccional. Y qué buena aportación a este diálogo múltiple es la espléndida incorporación de la arquitectura. Qué importante es la arquitectura, qué huella deja, cómo marca el tiempo vivido. Por eso cuando se observa que no se le presta atención ni en el conjunto de la sociedad, ni tampoco con los responsables públicos, que suelen permanecer bastante indolentes ante ella, las ciudades son más pobres y parece como si hubiera habido un paréntesis del tiempo. En el Brasil del modernismo primero, ahí lo veis, Gregory, ¿no? Estos son los 5 fundadores, el grupo grupo fundador del movimiento modernista, que a los veis: Tarsila, Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade, Mario de Andrade y luego que se llama Menotti de Pizia. Se publicó en una hoja, en una revista, el manifiesto. Perdón. Este es un cuadro de Tarsila, que son operarios. Esto es Vicente Dorrego Monteiro, que es un pintor que estuvo en el grupo fundador también que no fue de los fundadores, pero estuvo en la semana del 22. Este es Portinari, el cuadro más conocido quizá, que es el Café. Este es Di Cavalcanti, este es la Serf Segal, hablaré de él, que es Cícero Díaz. Pero volviendo a la arquitectura, hay 2 cosas que hay que destacar. Fijaros, en el año 1943 el MoMA organiza una exposición que era Brasil Bills, que es sobre el arte, la arquitectura brasileña, ¿no? Es decir, y en 1991 a un personaje que a mí me parece que es un paisajista universal y genial y maravilloso, que es Roberto Burle Marx. El MoMA le hace también la única muestra que ha dedicado a un paisajista, que es un genio de los jardines. No sé si habéis estado en Sao Paulo, el parque de Ibirapuera del 54, o las colaboraciones con Niemeyer, que están en muchísimos jardines, o en el Aterro de Flamenco. Es muy importante, por último, hablar en el tema de la arquitectura, de la construcción del Museo de Arte de Sao Paulo, el MAX, que es el mayor museo, el más importante de América Latina, donde hay cuadros de Velázquez, de Rembrandt, de Van Gogh, de Tiziano, Tintoretto, Goya, Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Picasso, en fin, de lo que queráis, y una colección importantísima de arte brasileño. Se acabó en 1968, después de muchos años. Lo hizo Lina Bobardi, que es una gran arquitecta. Su marido era el director del museo, que era Pietro Maria Bardi, que era un coleccionista y un historiador del arte, y el gran mecenas de eso fue un señor que se llamaba Asís de Chateaubriand, que es además el museo lleva, el Museo de Arte de Sao Paulo, Asís de Chateaubriand. Este era el magnate de los medios de comunicación hasta 1960, que le desbanca Mariño, Roberto Mariño, con O Globo y todo
todo, en fin, un gran empresario al que pude conocer y tal, ¿no? Y Chateaubriand, a través de diversos medios, la verdad que eran bastante heterodoxos, he oído de cosas de él bastante curiosas, porque como era un empresario muy influyente en medios de comunicación, pues allí estaba todo lleno de mecenas, de filántropos, de empresarios, deseando hacer cualquier donación, no fuera a pasar algo, ¿no? Otra característica del movimiento antropofágico es la desregionalización, o sea, lejos de la hegemonía entre Sao Paulo y Río, surge también, por ejemplo, la mirada nordestina de Brasil, de Pernambuco, que es un cierto aumento de diversidad cultural, con el gran artista era Cícero Díaz. Ese es Cícero Díaz, que es un cuadro que se llama Yo vi el mundo, y este empezaba en Recife. Bueno, cómo no destacar también el auge de la fotografía, ahí lo tenéis. Este es Pierre Berger, que fue a Brasil atraído por la lectura de un libro de Jorge Amado, de Claude Strauss, de Claude Levi Strauss no tengo diapositiva, y de Hildegard Rosenthal, que tiene muchas afinidades, como veis, con Horacio Coppola, que es el gran pintor, el gran fotógrafo de Buenos Aires, y qué bonito sería hacer una exposición de los dos, ¿no? como un contraste, etcétera, ¿no? En definitiva, en todo esto, en esta explosión artística late una defensa futurista de lo nuevo, y en su carácter interseccional los poetas, por ejemplo, van a acompañar en todo lo que ha sido el proceso de renovación artística de Brasil a los artistas, no solo Oswaldo y Mario de Andrade, sino Carlos Drummond, por ejemplo, lo hará tanto con las vanguardias como con los concretistas, o Manuel Bandeira, que ya estuvo en la Constitución, en esa conjunción multidisciplinar ejemplar que fue la Semana del 22, ¿no? Personalmente, a mí me parece bien en todo este movimiento restos de la Belle Époque, de los Happy Twenties, de Scolfiger, de la música que no es jazz, pero que en los años posteriores acabaría siendo la bossa nova, ¿no? Posteriormente, y esto es el final un poco de la intervención, en los años 40 y 50 y principios de los 50, Brasil cambia de registro y abraza con entusiasmo la tendencia artística concreta y constructivista, ¿no? Cuya raíz autóctona más marcada radica en Sao Paulo, y nuevamente se ve la influencia de los poetas, en este caso Heraldo de Campos y la revista Noigambres. Pero esto había empezado antes, seguramente lo contará mejor que yo Guillermo, en Buenos Aires con Tomás que Maldonado, ¿no? Que en 1945, 1946 empezó a potenciar pues todo el modelo o el discurso concretista que venía también un poco de Massville en Europa, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, entre medias, sí que me gustaría resaltar que existe un pintor muy brasileño. Este es Burle Marx, que no sé, ¿habéis visto los jardines que hace? Esta es una casa, el edificio es de Niemeyer. Esto es el Ministerio de Educación. Ahí, qué lío. Sí, este es el Ministerio de Educación, la parte de arriba que la hizo él, que era un proyecto de Le Corbusier que al final acabó Lucio Costa. Esto es la casa la primer edificio modernista, que era Balsavsky. Bueno, esto da igual. Esto es la exposición en el MoMA del 43 de arquitectura, y este es Volpi. Que Volpi quería referirme a él porque es un hombre que tuvo un gran prestigio, es muy, hombre, vamos, dicen que su pintura tiene gran técnica, muy geométrico, maestro del color, y su pintura, desde luego, lo que sí es verdad que rebosa aroma brasileño, ¿no? Este es Tomás Maldonado y los concretistas. Aquí están fundamentalmente el arte concreto se desarrolla en Sao Paulo, y la figura era Waldemar Cordeiro, y reunió artistas como Geraldo de Barros, Kelotar Xerox, Luis Acialoto, Almir Maviller, y ya los tenéis todos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hablar de esto sería larguísimo, ¿no? Y posteriormente se desarrolla un año después en Río de Janeiro con lo que llaman el neoconcretismo, que es una evolución del arte concreto, y ahí el centro es Río de Janeiro, son cariocas, y son Almícar de Castro, Frank Weisman, Ligia Clark, Elio Itisica, Iván Serpa, etc., ¿no? Y luego, quizá destacar también que la colección más importante de arte concreto está en el Museo de Bellas Artes de Houston, pero es de un brasileño que se llama, bueno, Adolf Leitner, y que es verdaderamente relevante y paradigmática y centrada en el arte brasileño de aquellos años. Posteriormente, y hablo de finales de los 70, 80 y 90, incluso hay más artistas dignos de mención, por ejemplo, como esta es Mira Sendel,
y este es Krasberg, ¿no? que es un hombre que vivía encima de un árbol y que era un polaco que salió horrorizado de la Segunda Guerra Mundial y se refugió depende, variaba, a veces estaba en el Amazonas, a veces estaba en Bahía y vivía encima de un árbol con una casa que yo he visto en alguna foto impresionante. Y la fertilidad del arte brasileño llega hasta nuestros días desde el conceptualismo de Cildo Meirelles, que conocéis a esta generación de oro del arte brasileño de principios del siglo, con Ernesto Neto, Beatriz Milaces, Janaina, Adriana Verallao, Tunga, Rosángela Renaud, Valesca Soares o Irán del Espíritu Santo. Y esto, perdón, es lo que quería decir, a lo mejor me ha alargado un poco. Gracias. Bien. Muchas gracias, Santiago. Muy interesante ver al final cómo tenemos esta especie de manía de hablar de arte latinoamericano o en este caso de coleccionismo latinoamericano y cómo es tan diferente, incluso en dos países que tienen raíces prehispánicas tan importantes como son México y Brasil y cómo son tan diferentes, ¿no? Y hay una evolución, bueno, muy personal en cada sitio, y todavía más en la Argentina, porque en la Argentina no hay casi prehispánico. Había unos indios patagones que el general Roca, en la famosa, lo que llaman los argentinos, la conquista del desierto, pues los empujó al sur para que todas esas tierras fueron colonizadas por los colonos europeos, ¿no? En esas extensiones extraordinarias que tiene ese país, ¿no? Con un coleccionismo increíble, increíble. O sea, yo creo que hay tres cosas que definen el coleccionismo en Argentina, que es un país fundamentalmente europeo, así como Uruguay hay un elemento negro muy importante. En Argentina seguramente hubo, igual que hubo en España, esclavos negros, pero muy pocos. No es una presencia que cambia nada. Hemos dicho, no hay una presencia prehispánica, la llegada de los españoles a Argentina, y es ese afán de coleccionar tremendo durante todo el siglo XX, incluso hoy en día, como veremos. Un afán que tiene mucho que ver con ponerse al día, con mantener esa europeidad que la ciudad capital, Buenos Aires, y todo el país tiene y ha querido mantener. Ahora, crisis tras crisis tras crisis, se han convertido en un país latinoamericano, pero han sido un país, entre comillas, muy europeo, y ese afán tremendo, esa puesta al día, que ha generado y que iba asociado a la generosidad tremenda de muchos de estos coleccionistas, gracias a los cuales los museos argentinos se han creado, como veremos rápidamente, y sus colecciones se han ampliado, ¿no? Y no solo es coleccionar y dar o presentar, sino hay también una idea didáctica, una idea de enseñar, de mejorar, de subir el nivel cultural del país, como también veremos. Esta sociedad civil, que fue fundamental en la Argentina y que sigue siéndolo, ante la debilidad del Estado, se asocia, es decir, tiene un enorme interés de constituirse en asociaciones. La primera es la Sociedad del Estímulo de las Bellas Artes, que se funda en 1876, edad muy temprana, bastante parecido a lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Esas enormes ganas de ponerse al día y de convertirse en un país culto, ¿no? Esa sociedad va a dar paso a lo que sería el Ateneo de Buenos Aires, 1893, y es el Ateneo el que va a impulsar la creación del Museo Nacional de Bellas Artes en Argentina, que se crea en 1896. Es un museo que tiene ya unos cuantos años. Aquí veis el edificio como es en la actualidad. Museo que se crea con esa finalidad didáctica por un lado, museo enciclopédico, y con la idea también de impulsar el arte argentino, el arte local, que es bastante interesante y yo creo que muy poco conocido en nuestro país. El primer director es un pintor, Eduardo Schifano. Eduardo Schifano va a viajar a Europa a primeros de siglo para comprar obras. Y van a empezar a llegar las primeras donaciones importantes, sobre todo la más importante, destacable de estos primeros años, la colección Guerrico, una colección enorme, mucha pintura francesa del XIX, que realmente
lo que colecciona la masa coleccionista en Argentina. Los ejemplos que voy a mostrar son de colecciones ya muy refinadas y digamos de alto nivel, ¿no? Pero lo que se colecciona en Argentina fue de todo, como veremos igual en algún ejemplo. Esta, por ejemplo, es una colección que donó al museo, sobre todo la hermana de Antonio Santamarina, Mecha Santamarina, está en la casa de Antonio Santamarina, gran hacendado argentino, una parte de la gran riqueza de esta alta burguesía, de esta élite argentina, viene del campo, luego habrá una élite industrial, como veremos. Aquí veis pues, el fantástico Toulouse-Lautrec, que es encima del sofá de la casa Antonio Santamarina, que tenía igual, entre dibujos y cuadros, igual 30 obras de Toulouse-Lautrec, tenía un espléndido Manet, que vamos a ver aquí, un soberbio Degas, etcétera, etcétera. Una colección fantástica que desgraciadamente en parte se dispersó en una subasta en Londres en los años 70. En el museo, esta es una obra que creo que llega por la colección Guerrica y es un poco lo que les quería mostrar. O sea, es un Pradilla, que es un pintor muy interesante, pero que no es un primera fila, pero que esto es realmente la masa de esa que decíamos de coleccionismo, son cuadros de este tipo, ¿no? Se coleccionó muchísima pintura española, como veremos en un momento cuando hablemos de las primeras galerías. También, por supuesto, la importancia y la presencia del arte argentino, con un espléndido Berni de la época surrealista, un Berni del año 36, primeros pasos, o ya una sección muy importante de arte europeo de alta calidad, en gran parte procedente de la donación de la Fundación Di Tella, de la que hablaremos porque el Instituto Di Tella fue fundamental en los 60 para la renovación y puesta al día del arte argentino. Este es, por ejemplo, un cuadro de Pollock de la colección Di Tella que está en el Museo de Bellas Artes, un Pollock del año 47, y un poco para hacer un mini repaso de lo que es el museo, hay una sección fundamental de los concretos que ha comentado Arturo y que este es quizá el más, bueno, uno de los mejores, que es Tomás Maldonado, que realmente deja 47 obras, un artista muy intelectual que trabajaba muy lentamente, y este es uno de los cuadros espléndidos de Maldonado del año 50 que está en el Museo de Bellas Artes. Otra donación, ha habido muchísimas, muchísimas, me voy a referir a algunas. Esta es la donación más reciente del año 95, cuando fallece María Luisa Bemberg, la directora de cine, muy ligada a los movimientos feministas en Argentina. No sé si ustedes han visto alguna de sus películas. Yo la peor de todas, que es una película espléndida sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la gran monja poetisa en México, o Miss Mary, o De eso no se habla, con Marcelo Mastroianni. Bueno, María Luisa fue un personaje a la que tuve suerte de tratar mucho y de ayudarle a hacer su colección también, que para eso estamos, claro. Entonces, bueno, ella hace esta donación, hace una colección espléndida, muy centrada en lo que los argentinos muy astutamente llaman el arte del Río de la Plata, es decir, uruguayos, pero que ellos de alguna manera absorben en el mundo argentino con este concepto, y vemos el espléndido cuadro de Rafael Barradas, que tan importante fue para la vanguardia española, ya que este cuadro está pintado en España, cuadro, lo que él llama el vibracionismo, que es una mezcla de cubismo y futurismo, que está encima de la chimenea de casa de María Luisa, una casa muy refinada, casa de una persona muy culta, con una muy buena biblioteca, y muy activa, como he dicho antes, en el movimiento feminista argentino. Estos son otros dos cuadros de la colección de María Luisa, un Torres García, del que tiene varios ejemplos, y un Peto Rute, que es el gran pintor argentino, que vuelve más o menos al mismo tiempo que vuelve Borges, que vuelve Sul Solar en los primeros años 20, que vuelven a Argentina y van a ser fundamentales para el movimiento de arte moderno. Pero no solo en Buenos Aires pasan cosas. Este es el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, fundado por su marido. Fundado quiere decir, construyó el edificio, dio su colección y dio dinero. Y he puesto un cuadro de Maruja Mayo porque es de los primeros museos que compran dos cuadros, de hecho, un retrato bidimensional de frente y de perfil, que adquieren el año 46. Otro de los museos interesantes que se crean a partir de la iniciativa privada
es en esta mansión extraordinaria en mitad de Buenos Aires, en la avenida 18 de Julio, no, 18 de Julio somos nosotros, en la avenida Libertador, perdón, gracias a Dios tengo aquí a Marga, que me sopla, en la avenida Libertador, la casa de Matías Errázuriz, que construye junto a su mujer, Josefina Alvear, que va a ser el Museo de Artes Decorativas a partir de 1937, pero ven ustedes un interior, ese salón, ese momento increíble de enorme riqueza de la Argentina que permitió estas fantasías, estupendas fantasías, porque al final hoy en día es el Museo Nacional de Artes Decorativas y se ha podido conservar esta casa extraordinaria construida por un arquitecto francés, pero ven las dimensiones. Esta era la casa de una familia en Buenos Aires, ese momento donde Argentina tenía la renta per cápita más alta del mundo con Suiza. Realmente un país un momento de una riqueza extraordinaria. ¿Y dónde compran todos estos ricos argentinos, ricos e ilustrados? O sea, la palabra rico aquí no tiene nada peyorativo, sino al revés, vamos. Gracias a Dios que los hubo y gracias a Dios que también fueron ilustrados, curiosos y quisieron hacer algo por su país, una gran parte de ellos, por supuesto. Esta es una foto de José Artal. José Artal es un español que va a ser presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Argentina, que va a tener una serie que se va a posicionar muy bien en la sociedad argentina y va a ser el responsable de lo que se llamó los Salones Artal. Los Salones Artal que empiezan a primeros de los años 10 y que van a ser fundamentales para los pintores españoles, puesto que Argentina fue lo que más coleccionó las argentinas fue pintura española y pintura francesa, y luego vendrá la pintura italiana. Pero Artal va a ser el gran animador de estos salones, donde va a exponer desde Sorolla hasta Sánchez Perrier, artistas, discípulos de Fortuny, los paisajistas, todo ese costumbrismo español, pues Pradilla, cantidad de artistas gallegos y Arnosa, etcétera, etcétera, Emilio Sala, cantidad de artistas que hoy, bueno, nos hemos olvidado un poquito de ellos, pero que en ese momento vivieron en gran parte gracias al coleccionismo y a esas ventas que se hacían en Argentina, no solo Artal, pero este es quizá el personaje más interesante. También es el primero que hace catálogos, primero que hace un marketing en el sentido más moderno de organizar cenas, reuniones, de explicar lo que está presentando, y va a ser uno de los adalides, por ejemplo, de un artista tan fundamental como es Sorolla, ¿no? Artal va, como he dicho, va a hacer todos estos catálogos. Él expone en una galería muy importante que empieza a ser una galería de fotos que se llama Whitcomb, el Salón Whitcomb, creado por un fotógrafo de ese nombre, inglés, que se instala en Argentina edad muy temprana, en 1870, y abre un salón de fotografía que con el paso del tiempo va a empezar a alquilar a grandes galeristas. Aquí tenemos el arte moderno español, eso es Artal, pero al lado tenemos un catálogo de la Galería Georges Petit. La Galería Georges Petit va a ser, después de Durand-Ruel con Bernard Jeune, una de las grandes galerías del impresionismo francés, ¿no? Y de ahí viene este espléndido cuadro de Monet que está en una colección pública de Buenos Aires, ¿no? Voy un poco rápido porque, bueno, el tiempo avanza inexorable. Este es un espléndido Sorolla que Artal vende en Argentina, lo vende a un señor que se llama Carlos Mayer y estuvo en la familia hasta relativamente poco, que salió en una subasta en Estados Unidos batiendo todos los récords, uno de los grandísimos cuadros de Sorolla, A la hora del baño, de 1904. Para haceros una idea, el año 49 se hace una exposición Sorolla en Argentina. En ese catálogo habrá unos 80 cuadros, muchísimos Sorollas no estaban en ese catálogo. Yo calculo que en Argentina habría unos 300 obras de Sorolla. Pero hacéis una idea de la potencia coleccionista que tuvo ese país. También Artal consiguió encargos para retratos. Josefina Alvear, la dueña de ese enorme palacio, hoy Museo de Artes Decorativas, es retratada por Sorolla también.
Aquí se dan un poco una idea del éxito que tenían estos salones. Esta es una exposición de Meifrén, artista que también vendió muchísimo en Argentina, y ven ustedes lo animado que estaba la Galería Whitcomb, los salones Whitcomb, en estas exposiciones, ¿no? Hubo muchas galerías de todo tipo. Esta, por ejemplo, la galería de Federico Müller, es una galería importantísima que abre en la calle Florida, que es un poco la zona de gran actividad donde estaría más tarde el Instituto de Itela, y tiene esa mezcla muy argentina, porque Müller hace desde Fernando Fader, que es un postimpresionista muy importante para los argentinos, hasta pintores muy, digamos, costumbristas de género, paisajistas, que hoy en día nos hemos olvidado un poco de ellos, pero también hace una exposición Picasso el año 34, donde se expone este maravilloso cuadro que desgraciadamente, en cambio, no compra ningún argentino, acaba en Estados Unidos en la colección de Bill Paley, y lo dona al MoMA, que es donde está hoy. El año 49 abre Luis Álvarez la Galería Velázquez, de signo muy español, y es el que va a presentar en Argentina a esa generación de posguerra, Solana, Palencia, Mensugal, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las míticas y más interesantes galerías, ya avanzamos en el tiempo, es la Galería Bonino, que abre el año 51, va a ser la galería de esa vanguardia argentina, de los concretos, de la nueva figuración, de Rómulo Machó, Noé, Deira, etcétera, etcétera, también donde va Alberto Greco a hacer su actuación del Vivo Dito, es decir, un happening extraordinario que hizo en la galería, donde va a exponer también Fontana, y donde van a exponer también algunos de los españoles importantes del momento, como Cuixart o Lucio Muñoz, que expone el 62. Abren una sede en Nueva York, esta es la Galería de Nueva York, con esta deliciosa foto con Paul Newman y su mujer Joan Woodward, que está sentada donde están en una exposición con los cuadros de Sara Grillo, artista interesantísima que trabajó muchísimos años en nuestro país, y Marcelo Bonevardi. Bonino cierra sus puertas el año 79, pero va a ser realmente una de las grandes, avanzando en el tiempo. La otra gran galería, hay muchísimas galerías, pero bueno, es también porque Ruth Ben-Zacar, bueno, ya con otro tipo de espacio, con otro tipo de presentación, nos vamos un poco como la estética de los museos, vamos un poco avanzando en esta presentación mucho más minimal, en estos espacios mucho más grandes. Esta es la galería de Ruth Ben-Zacar, que ahora lleva a su hija Orly, y conocerán a Ruth Ben-Zacar porque ha sido muy fiel en Arco, pero también ha estado en muchísimas de las grandes ferias del mundo, y fue una de las animadoras de la feria argentina que se funda en el 91, que es Arteba. Dentro de esta sociedad culta y curiosa y con ganas de hacer algo por su país, se crea una institución que es fundamental, que es la Asociación de Amigos del Arte, que se crea el año 24. Amigos del Arte reúne a toda esta élite ilustrada de todo tipo de ideologías, desde nacionalistas como Ricardo Guiraldes, el escritor, a gente de izquierdas, a todo el mundo, en esta asociación que fue extraordinaria, presidida por una mujer fantástica que se llamó Lialena Sansinena de Elizalde, que es, por ejemplo, la que invita a Maruja Mayo a venir a dar unas conferencias, y consigue que Maruja de Vigo pase a Lisboa, y de Lisboa, invitada por la Asociación de Amigos del Arte, vaya a Buenos Aires. Pero para que se hagan, Amigos del Arte tiene una directiva y 6 comisiones de todos los temas de literatura, de pintura, de escultura, de arquitectura. Tiene una sección también de publicaciones y, muy importante, de expositores y de exposiciones. Y van a hacer desde lo más moderno hasta, sin descuidar para nada, el arte argentino. Van a hacer muchas exposiciones sobre el arte del 19 argentino, van a rescatar a muchos de los artistas de ese mundo criollo
argentino que para ellos es muy importante. Y esta es la exposición del año 29 que hace Alfredo Gutero, un artista interesantísimo, cercano a cierto cubismo, postcubismo, un poco art déco, artista que fue muy importante también en la propia asociación. Un poco del año 26 van a exponer a Petorruti, este artista que mencionamos, cubista, con este cuadro de la institutriz del año 18. También a Nora Borges, que viene con su hermano de vuelta a Buenos Aires, años 20, casada con un personaje fundamental que es Guillermo de Torre, que va a ser uno de los grandes animadores de la vanguardia en España y más tarde en Argentina, ¿no? Guillermo, por ejemplo, va a ser secretario de la revista Sur, ¿no? No me puedo explayar mucho en la importancia de las revistas en ese momento, que nacen de este mismo grupo enorme que de alguna manera aglutina amigos del arte. Una exposición de otro pintor argentino que lo he puesto porque ahí está el Martín Fierro, la edición de Amigos del Arte. Martín Fierro es como el libro mítico del gaucho y del gauchismo y de esa recuperación de lo propio, de la cultura muy diferente, pero que no tiene ese pasado mucho más allá, mucho más atrás que la llegada de los españoles, que es el Martín Fierro, que es un libro que se edita en 1870, y esta es una edición ya muy cuidada de Amigos del Arte. Van a ver también un catálogo de la exposición Novecento, exposición del arte italiano contemporáneo, que va a tener lugar en Amigos del Arte una vez más. Otra de las secciones importantes y que fue muy importante fue la sección de conferencias, ¿no? Que recuerda un poco a la sección de conferencias de la residencia de estudiantes, ¿no? Por aquí pasó todo el mundo, todo el mundo. Les voy a leer rápidamente algunos nombres. Esta es Victoria Ocampo hablando de Rabindranath Tagore, pero aquí estuvo María Montessori, estuvo Guillermo de Torre, Alfonso Reyes, Ortega y Gasset, Le Corbusier, Paul Morand, Siqueiros, Lorca, María de Maeztu, Maruja Mayo, que da su conferencia aquí, Gregorio Marañón, René Wick, etcétera, etcétera, etcétera. No he podido resistir no poner otro de los grandes conferenciantes de Amigos del Arte, va a ser Ramón Gómez de la Serna, que también se casa con Luisa Sofovich, una argentina, una mujer argentina, y va a vivir en Argentina, donde va a recrear su torreón de la calle Velázquez, lo va a recrear en la avenida Callao en Buenos Aires. Esa conferencia es de Madrid, pero me parece tan maravillosa la foto. Ramón siempre hacía unas conferencias. Hay una famosísima, Subido a un elefante, para Amigos del Arte. Hay una que se llama mi remate ideal, es decir, mi subasta. En Argentina los subastas se llaman remates. Mi remate ideal, llena de cacharros, y él en medio de todos esos cacharros hablando de su subasta ideal. Y aquí da esa conferencia subido a un columpio del circo, ¿no? Dentro de ese grupo, de esa sociedad culta, refinada y de esos momentos extraordinarios de esa Argentina liberal y digamos, en cierta manera, bastante progresista, se hace una de las colecciones más interesantes, que es la de Rafael Crespo. Rafael Crespo pasa como buen argentino gran parte de su tiempo en París y ahí compra, por ejemplo, Rafael Crespo tenía 5 cuadros de Modigliani, entre ellos este maravilloso retrato, pero también tenía, y eso me interesa, siempre me interesó mucho, una sección muy importante dedicada a los artistas españoles de ese momento, que son María Blanchard, bueno, al lado hay un cuadro de Van Dongen, pero bueno, María Blanchard, cuadro muy bonito de María Blanchard, y 2 cuadros, tenía Cosillo, tenía varias obras de Bores, de Viñes. Aquí tenemos un Bores a su izquierda y un cuadro de Viñes, comprados el Bores a Bores, y el Viñes, no sé si a Viñes, pero vamos, en Bores aparece en su cuaderno, cuadro adquirido por Rafael Crespo, ¿no? Catálogo con un texto del gran poeta y escritor argentino Oliverio Girondo, que se presenta en el Museo de Bellas Artes el año 36. De ese núcleo también, de esa sociedad culta y sofisticadísima argentina, sale un personaje también fascinante, que es Ignacio Pirovano. Ya da un salto a la modernidad. Ignacio Pirovano es muy amigo de Tomás Maldonado, del que hemos visto un cuadro geométrico muy puro,
y Maldonado le va a poner en contacto con Van Tongerlo y con algunos de los artistas que habían estado en la Bauhaus, y él se interesa muchísimo por la Bauhaus, el movimiento moderno. Va a tener una tienda muy importante, la Casa Comte, donde hacen venir a Jean-Michel Franck, el gran diseñador francés que tiene que salir de Francia. Jean-Michel Franck es judío, va a Argentina y, acogido por Ignacio Pirovano, va a diseñar un montón de cosas para ellos, y de hecho va a decorar algunas casas, alguna todavía he visto yo y existía hace relativamente poco. Él hace una colección ya de artistas completamente moderno, ahí tienen un Van Tongerlo al lado de un Albers, artistas que van a tener una enorme influencia precisamente en el grupo de concretos argentinos. Este es Alfredo Lito, un cuadro de la colección Pirovano, colección que va a ser donada al Museo de Arte Moderno que se crea en el año 56, y un Raúl Losa, creo que es Losa, ¿no? Sí, Raúl Losa, al lado, ya con esa forma, rompiendo un poco la estructura del marco, esa forma romboidal que tuvo tanto éxito en el grupo de concretos argentinos. A fines de los 50 se funda quizá lo más revolucionario que ha habido del arte en Argentina. Es la Fundación Di Tella, que viene gracias a la riqueza de un grupo industrial, del empresario Torcuato Di Tella. Sus hijos hacen una fundación un poco en esta idea americana de volver a la sociedad lo que la sociedad les ha podido dar, ¿no? Esa idea muy americana. Fundan la Fundación Di Tella, que va a ser la responsable del Instituto Di Tella. El Instituto Di Tella tiene como 3 brazos, uno que es las plásticas, otro que es el teatro y otro que es la música. Aquí vemos, por ejemplo, un montaje súper moderno, que estamos en los años 60, esto no es el 2010, esto es hace 60 años, ¿no? En la programación de música y el Instituto de Música, la parte de música donde se hace música electrónica, está dirigida por el gran compositor Alberto Ginastera. Di Tella se reúne de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y aquí vemos, voy a pasar rápidamente algunas fotos. Este es un evento de danza de estas 2 bailarinas con los trajes diseñados por 2 artistas pop interesantes, Delia Cancelay y Pablo Mesemejan. Esta es uno de las happenings más rupturistas que se presentan, porque él instala a 3 personas de verdad, que es una familia obrera. Él es un obrero metalúrgico, y esto se llama La Familia Obrera. Es una instalación de Oscar Boni del año 68. O sea, vemos un poco fechas para darnos cuenta de la modernidad y de la contemporaneidad de todas estas obras. Familia Obrera estuvo más de un día en este podio, hay fotos con gente alrededor, etcétera, etcétera. Fue una instalación con gente viva de verdad. Y esto es el Instituto Di Tella. Bueno, esta es una acción causada por una censura del gobierno actual, del gobierno de entonces, perdón. Censuran un cuadro, más que un cuadro, una actuación, un poco largo de contar, una actuación, y entonces los artistas que han participado en esa exposición deciden sacar sus cuadros a la calle y quemarlos. Y este es uno de los happenings también más, digamos, emblemáticos que hacen en el Di Tella. Del Di Tella pasamos al mundo, ya nos vamos acercando a hoy, el mundo más actual, en este país que van de crisis en crisis, de crisis, por supuesto, económica, con inflaciones que llegan a 300, 400, 1000% en un mismo año. Bueno, pues siguen coleccionando y siguen haciendo cosas extraordinarias, como es el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, creado y fundado por Eduardo Constantini, que abre sus puertas en 1998. Eduardo empieza a comprar en los años 70, muy asesorado por un gran coleccionista que acaba de fallecer, Ricardo Esteve, y Eduardo es, por ejemplo, el que va a comprar, que creo que pueden ver ustedes en la foto de la derecha, el Tarsilia de Amaral mítico, que compra en una subasta en Nueva York. O sea, se presenta en la subasta, levanta la mano
contra todos los grandes ricos brasileiros, y se lo queda Eduardo Constantini, que en ese momento nadie sabía quién era, ¿no? Años antes había hecho lo mismo Amalita Fortabat, que se presenta en una subasta completamente desconocida, y Amalita Fortabat levanta el brazo por un Turner importantísimo, rompe todos los récords de Turner del mundo y se compra Julieta y su institutriz en Venecia, cuadro fabuloso que vale pues fortunas, pero ella pagó como 6 o 7 millones, hablo del año 80 y poco, y eso le hizo famosa. Bueno, Eduardo Constantini repite esta hazaña, que él ha vuelto a repetir, puesto que es el que acaba de comprar el Leonora Carrington en 30 y tantos millones de dólares, y con eso lo que va a hacer es una fabulosa colección, que al final pues es de lo que se trata, ¿no? Él va a comprar también, adquirir el mítico cuadro de Diego Rivera, el retrato de Ramón Gómez de la Serna, del año 14, aquí le vemos con el maniquí que aparecía en una foto que hemos podido ver antes. Una colección muy importante de Sul Solar, artista interesantísimo argentino, que nosotros pusimos aquí hace pues, una de las primeras exposiciones que yo hice y de la que no vendimos absolutamente nada. Luego haría el Reina Sofía la consiguiente exposición, y también batió récords con Frida Kahlo y este autorretrato con el mono y el loro del año 42, y he traído una imagen del fantástico Leonora Carrington, un cuadro obviamente mítico, pero es verdad que ha pagado un precio sideral, pero bueno, al final ese cuadro está en su museo en Buenos Aires, que es al final el resultado que importa. Si uno tiene mucho dinero, pues nada como que se lo gaste haciendo estas actuaciones, ¿no? Se llama Las distracciones de Dagobert, del año 1942. El museo no ha descuidado el mundo de la fotografía. Aquí vemos una sección de fotos de Coppola, que tú mencionabas antes, también el gran fotógrafo del Buenos Aires de los 20-30, que yo llegué a conocer, que falleció con 105 años, y por supuesto el arte más reciente, con una obra de Nicolás García Uriburu, uno de los primerísimos artistas con Beuys, muy amigo de Beuys. Hay unas fotos de él plantando árboles con Beuys, no sé si es en la documenta de Kassel, en los años 70, y ya a fines de los 60 él empieza haciendo obras de tono ecologista avant la lettre, porque todavía no se hablaba ni de ecología. Él habla de naturaleza, de la importante que es respetar, cuidar. Entonces él hace unas actuaciones, yo creo que la primera es la de Venecia, que fue extraordinaria, y hay fotos de ella donde él colorea las aguas del Gran Canal de verde, y fue obviamente pues un escándalo enorme, y eso fue ya como el año 68-69, ¿no? Tempranísimo. Al lado ya una cosa mucho más reciente, donde hay bueno, pues este discurso ya del problema de colonización con dos, creo que se llama a ver, que lo mira yo, bueno, aquí tienen ustedes la blonde y la brunette, y India e India, ¿no? De Annabella Geiger. Es una artista brasileira, ya es una obra del año 14, es decir, que es una colección que va hasta hoy, una colección en enciclopedia, pero no solo de arte argentino, sino de arte latinoamericano. Rápidamente, otro de los museos que se crean hace nada, el 2012, el MACBA, con la colección de Aldo Rubino, muy centrada en el mundo geométrico. Y para terminar, la colección, también porque esta colección se ha visto en Madrid hace relativamente poco, se expuso en 2014 en el Museo Lázaro Galdiano, la colección de Aníbal Josami. Ahí he puesto una foto de su casa, que en el fondo, típico piso bueno de Buenos Aires. En Buenos Aires hay una arquitectura extraordinaria y hay unas casas fabulosas, unos interiores espléndidos, ¿no? Y esta es la casa de Aníbal Josami. En el comedor tiene un poco su colección más clásica, pero convive con cosas mucho más actuales, con instalaciones. El piso es un piso enorme y ahí tiene gran parte de su colección, con esta, por ejemplo, esta obra de Leandro Ehrlich, uno de los artistas argentinos más internacionales en estos momentos, una obra del año 2008 que se llama Marcos Dorado. Aníbal es sociólogo, ha sido profesor, ahora rector de la Universidad Nacional 3 de Febrero, y es el creador e impulsor del museo de esa universidad y de la Bienal Sur. O sea, siempre esa labor mecenas
esa labor de ayudar, de intentar mejorar, a pesar de la complicadísima situación política y económica por la que lleva este país los últimos 40 o 50 años o más. Bueno, aquí tenemos otra obra de la colección de Aníbal, de los hermanos Campana, que se llama El banquete, esta obra entre arte y diseño, o un vídeo de otra artista brasileira, Lia Traya, un vídeo que se llama Comiendo paisajes, del año 2005. Y acabamos con esta imagen, hablar un momento de Arteba 1991, que es la gran feria de arte argentino, y cómo esta, ¿cómo diría yo?, esta especie de labor del coleccionista argentino por ayudar en sus posibles a la propia sociedad y devolverle un poco esa idea muy americana de devolver la que la sociedad te ha dado, es dos fundaciones dedicadas fundamentalmente al tema de archivo. Unas Espigas, que se fundó gracias al impulso de Mauro Orlizka, coleccionista y hoy en día galerista muy interesante en Buenos Aires, que viene a Arco también desde hace mucho tiempo, y el otro personaje más reciente, Ariel Isix, fundador del Instituto for Studies of Latin American Art, que está en Nueva York, que tiene un archivo impresionante, que hace exposiciones, y termino con sus palabras: esta acción filantrópica que he hecho la hago para que el arte latinoamericano forme parte de la narrativa del arte mundial. Ojalá aprendamos de todo esto nosotros los españoles. Muchísimas gracias. Bueno, pues otra vez gracias por venir, por aguantarnos, y la verdad que ha sido 3 días muy interesantes y veo bastante gente que ha repetido, o sea que eso es un buen signo, así que os animamos a Mafre para que vuelvan a retomar el tema del coleccionismo, y estupendo, pues gracias otra vez y gracias a todos por venir hoy.